Y en esta mañana quiero hablar, voy a estar compartiendo en Primera de Reyes 16. Ese es el siguiente rey que el Señor ponía en mi corazón. Y decía, Señor, ¿me puedo saltar este rey? Decía el Señor, no, sigue escudriñando rey por rey y Dios te va a hablar. Y espero que el Señor te hable en esta mañana. Amén. Todos estamos, hermanos, si el Señor te trajo de Bolivia, si el Señor te trajo de El Salvador, de Honduras, de Chile, del país que el Señor te haya traído, el Señor te trajo con un propósito a esta casa. Y ese propósito, esas conexiones que nosotros tenemos, esas conexiones divinas, es para darle la gloria a Él. Amén. Cada persona que conoces, cada oportunidad que te da el Señor de relacionarte con diferentes familias en la casa de Dios, son relaciones divinas del reino, porque Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar, amén. Y eso, hermanos, hay una influencia cuando tú te relacionas con las personas, tanto de un lado como por el otro. La palabra de Dios dice que cuando convivamos tenemos que convivir con salmos, ¿verdad? Tenemos que compartir palabra, tenemos que edificarnos unos a otros. Y bueno, en esta mañana quiero hablar de un rey que, bueno, no es el mejor ejemplo como rey, pero podemos aprender bastante de su historia de vida. Su nombre es Acab. Y voy a estar leyendo en Primera de Reyes 16, 29. Y bueno, ¿quién es Acab? Acab, hermanos, era un rey, dice Primera de Reyes 16, 29, que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. No les voy a dar una historia, no les voy a compartir sobre historia, pero hablamos semanas atrás de que el reino había sido dividido y había un reino de Israel y un reino de Judá y Jerusalén. El reino de Israel había sido dividido y bueno, este rey Acab venía en la parte de Israel, de los reyes de Israel. Y dice el versículo 30, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Dios le permitió reinar por 22 años. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Los días que el Señor nos permite estar aquí en la tierra, tiene un principio y tiene un final. Pero yo estoy decidido que cada día que el Señor me dé para servirle, cuente. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Señor, que cada día, cada suspiro que tenga, que sea para darte la gloria a ti. Y son 22 años que tuvo la oportunidad de reinar. Y dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Ala, como dicen en otro país. Si das ejemplos de reyes, dice que este rey hizo lo malo. O sea, se llevó, ya ves que hay employee of the month para alguien que hace bien. Él se llevó el rey of the season, of the year, pero de la parte no buena. Dice aquí que hizo lo malo, fue el peor de todos los reyes antes que él. Oh my goodness. No te voy a decir, a ver, así como en la familia siempre está ese dicho, ¿no? De que, la oveja negra, no te voy a decir quién ha sido una ovejita negra, ¿verdad? En la familia. Siempre hay alguien que no hace bien las cosas. Igual eso es increíble porque yo dije, Señor, por esa razón yo dije, Señor, este rey me lo quiero saltar. Y me dice el Señor, no, porque puedes aprender bastante de lo que yo quiero hablarte. Y quiero que abras tu corazón y le digas, Señor, háblame en esta mañana. Dice el versículo 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etabal, rey de Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que la palabra de Dios nos dice ciertas características por qué este rey hizo lo malo o fue de los peores cuando Dios lo puso como rey en la tierra sobre el pueblo de Israel. Número 1, empieza a darnos aquí características. Primero, caminó en los pecados de Jeroboam. O sea, no tuvo un buen ejemplo del rey anterior
y él siguió en los mismos pecados. ¿Y eso qué incluía? Sirvió a Baal, adoró a Baal, no adoró al Señor Dios Todopoderoso. Se decidió y dijo: yo voy a adorar a Baal, ese va a ser mi ídolo, ese es el que le voy a dar toda mi honra, todo mi honor. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre quién es ese Baal, ¿verdad? Para entender un poquito. Pero antes de entrar en eso, fíjate que también dice que se casó con una mujer Jezabel. Oh my goodness, una combinación, dos cosas. Una, dijo: voy a adorar a Baal. Y segundo, se casó con esa mujer que se llama Jezabel. ¿Ok? Y también vamos a ver quién es esta mujer Jezabel. Qué importante, ¿verdad, solteros? Nosotros trabajamos con jóvenes solteros. Qué importante es que elijas bien con quién te vas a casar, ¿verdad? Y bueno, ahorita están allá afuera trabajando. Los que tienen que escuchar la parte de la prédica no están aquí. Están preparando allá afuera esos choripanes. Gracias, darling. Pero qué importante que elijas correctamente con esa persona que te vas a casar, con esa amada, con esa, no solamente ver los looks, ¿verdad? No solamente que sea alguien linda, sino que va a ser una sierva de Dios que te va a influenciar de manera correcta para buscar de Dios, para servir a Dios. Y este rey, ya dos características: uno, adorador de Baal, y dos, eligió a la persona incorrecta. Ahora, los casados, no vayas a decir: oh, pues bueno, yo ya estoy casado. No, hermano, la esposa que te dio a tu lado, voltea, dale la mano y dile: tú eres mi esposa. Amén. Esto no aplica para ti. Aplica para aquellos que están decidiendo. Dios te está hablando. Elige correctamente. Amén. Y si tú ya estás casado, bueno, que el Señor nos hable y seamos de buena influencia, tanto las esposas para los esposos y también los hombres, ¿verdad? Tenemos responsabilidad de qué manera influenciamos a nuestras esposas, de qué manera nosotros como varones las motivamos a buscar de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ninguno dormido, ¿verdad? Es muy temprano todavía. Bueno, fue el peor, les dije, fue el peor de los reyes que antes que él, y se casó con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Un poquito de historia. Jezabel era una princesa fenicia y era una adoradora de Baal, entrenada para adorar a Baal desde pequeña. Y tenía un objetivo intencional de convertir a todo Israel en la adoración de Baal. Al grado, esta mujer hacía proselitismo. Proselitismo es que intencionalmente enviaba sacerdotes, enviaba personas que por ciudad hablaban y promovían la adoración a Baal. Esta señora hizo un trabajo tan detallado, hermanos, que solamente 7,000 judíos habían decidido no doblar sus rodillas delante de Baal. 7,000, para que vean la perspectiva, 7,000 judíos entre millones de personas. Era arrasar. Esta Jezabel con sacerdotes, dice que tenía formaba equipos de profetas, sacerdotes y prostitutas en cada comunidad, y hacía proselitismo, y con empeño o afán hablaba de Baal y les decía las ventajas de servir a Baal, les decía los beneficios de ser un adorador de Baal. Pero Jezabel no solamente era una adoradora de Baal, sino que sabía influenciar a los que estaban alrededor de ella, al grado que empezó con su esposo, Acab, que era el rey. ¿Estás conmigo? Y cuando tú ves qué es Baal, ¿quién es Baal? Un poquito de historia. ¿Quién es Baal? En su historia de ellos, porque te voy a decir algo. Muchas culturas inventan historias, inventan teorías para engañar a la gente. Y esta es una de ellas, ¿verdad? En su historia de ellos decían que Baal era el hijo de él, que era el Dios, digamos, el Dios Padre. Y dice que Baal se murió
y que se enfrentó al rey Mar, el dios de la muerte, y su padre El resucitó a Baal. Y como el dios El resucitó a Baal de entre los muertos, lo resucitó en una primavera. Entonces como lo resucitó en la primavera, Baal entre ellos era conocido como el dios de la lluvia, que les daba la lluvia. Y como era una cultura agraria, o sea, dependían de la tierra, yo me imagino que Jezabel pasaba y decía: hey, ¿quieres tener cosechas? ¿Quieres tener buenas cosechas de vegetales, de frutas? Bueno, pues necesitas de Baal, porque es el dios de la lluvia. Y pues vas a estar bien conectado. En México decimos: tienes buenas palancas, ¿verdad? Y pues vas a tener cosechas para todo el tiempo. Entonces Jezabel hacía proselitismo y estaba arrasando con Israel. Te estoy diciendo que eran millones de personas, pero dentro de esos beneficios de tener lluvia, también venían incluidas prácticas de baile, drogas y actividad sexual, con los cuales en este combo que les ofrecía, les decía: bueno, tienes estas pociones y vas a tener buenos resultados en tus cosechas. Y no nada más esto, Baal también tenía sus requerimientos, así como Dios pagano tenía sus requerimientos. Y dijo: bueno, uno de mis requerimientos es de que ustedes me tienen que dar su hijo primogénito, o sea, lo tenían que matar. Esa era una práctica entre ellos. El hijo primero lo tenían que entregar a este dios Baal para que fueran ayudados en sus cosechas. Baal era el dios de la guerra, era una figura machista, una figura, a veces se habla mucho, ¿verdad? Aún en nuestra cultura latina, sobre machismo. Bueno, empiezas a ver las raíces de dónde viene esto. Ahora en la actualidad, en la época moderna, no se habla bastante sobre matar a los niños con el aborto. O sea que Baal ahí asoma su cabeza, hermanos. Y por eso les decía que nosotros como iglesia tenemos que estar bien cimentados en la roca. Amén. Tenemos que estar bien discerniendo los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Amén. Porque quiere que nosotros no solamente seamos una iglesia con influencia dentro de las cuatro paredes, sino que también salgamos afuera e impactemos a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Estando estudiando la historia de la iglesia en un momento dado dijo: ¿para qué enseñar a los niños? Que el gobierno los enseñe. En un momento dado la iglesia dijo: ¿para qué darle de comer a los necesitados? Oh, no, si están los programas de gobierno, que lo haga el gobierno. En un momento la iglesia dijo: bueno, orar por los enfermos, ay no, qué difícil eso, que lo haga alguien más. Nosotros solamente nos encargamos, estoy hablando como la iglesia en general, solamente nos encargamos de tener un servicio glorioso los domingos, donde nuestras conciencias son reprendidas, pero no tenemos ninguna influencia allá afuera en la sociedad. Amén. Yo creo que Dios nos está hablando como iglesia a que despertemos, a que nos levantemos y que tomemos ese lugar de influencia en la educación con nuestros hijos, y que tomemos ese lugar de influencia con el amor a nuestros hijos. Ahorita el tema fuerte es de que ahora ya a nivel federal el aborto no es por ley, sino que ahora cada estado puede decidir, ¿verdad?, si ellos realizan o no un aborto. Y hermanos, vivimos en una sociedad que a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Y a lo malo bueno. Y nosotros nos tenemos que levantar con amor, con gracia, a hablar la verdad. Amén, hablar la verdad. Toma tiempo, toma empeño instruir a nuestros niños y a nuestras niñas de guardarse hasta el matrimonio. Por supuesto, es arduo trabajo, amén. Los niños tienen preguntas desde que son pequeños, desde 8, 11, 13 años, tienen preguntas. Y es trabajo de la iglesia, es trabajo nosotros como padres, inculcarles que se tienen que guardar, que tienen que guardar de su cuerpo, que tienen que guardarse hasta el matrimonio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén?
Y bueno, ahora, hermanos, en social media escuchaba de una persona que decía, qué triste, ahora que el aborto ya no va a ser permitido, les vamos a tener que enseñar a nuestros hijos. Yo decía, oh my goodness, precisamente eso es lo que nosotros necesitamos, enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles de que se tienen que guardar, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que le pertenece a Dios y que se tienen que guardar hasta el matrimonio. Amén. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si después de que enseñaste a tu hijo, que lo ministraste, que le diste la palabra, que le dijiste, cuídate hijo, guárdate, y bueno, así cometió un error tu hijo? Amén. Somos la iglesia de Cristo. ¿Sabes? La iglesia de Cristo nunca pierde. No vas a decir a tu hija, oh ya, ahora tú te arreglas como tú puedas, es tu problema. No, somos una familia. Somos el cuerpo de Cristo que redime, que sana, que restaura. Amén. Y no te estoy hablando de un permiso como iglesia para pecar y hacer lo que queramos. No, es que tenemos que hablar claro como iglesia. Amén. ¿En dónde van a ser restauradas las personas? ¿En dónde van a ser sanadas? Sino solamente en la casa del Señor. Es el único lugar donde hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Están muy serios. Y en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, no voy a leer versículo por versículo, porque el tiempo pasa rápido, pero Elías, un hombre de Dios, se levantó en esa generación y en ese tiempo. Se levantó y el Señor le dio palabra a Elías y le dijo al pueblo de Israel y a Acab, le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Ese es el Señor hablando. Ponlo en perspectiva, hermanos. El rey Baal, el que les prometía de que iba a haber lluvia para sus cosechas, el que decía, tienes que sacrificar a tu hijo primogénito, tienes que tener este combo de paquete de actividad sexual, de bailes, de drogas y vivir en una vida de pecado y adorar a Baal. Ese Dios tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Amén. Porque ese Dios está muerto. Pero cuando Dios levanta su voz, cuando viene el juicio de parte de Dios para una nación, hermanos, es su misericordia, es su gracia. Cuando el Señor levanta su voz y dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántos saben que si no había lluvia y no había cosecha para esos pueblos, había niños que iban a estar en problemas, familias completas que iban a estar en necesidad, porque el hambre iba a comenzar? ¿Cuántos están viendo la situación? Estaba viniendo la palabra del Señor y estaba diciendo que no iba a haber más lluvia. Y el Señor le dice a Elías, tú has dado una palabra de parte de Dios. Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado cuervos que te den allí de comer. Amén. Iglesia amada, nosotros tenemos que ser valientes, porque en el momento en que tú hables la verdad, tú vas a ser perseguido. En el momento en que tú hables palabra de Dios, vas a ser perseguido. Viene persecución, pero tú tienes que estar firme. Tenemos que estar firmes y escuchar la voz del Señor. En el momento en el que tú hables de parte de Dios, no va a ser lo más popular, no va a ser lo que todos van a decir yes, pero es la voluntad del Señor. Y el Señor no deja a ningún justo desamparado. Le dijo, Elías, habrá cuervos que traerán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y beberás del arroyo, porque Dios va a proveer, Dios te va a sustentar. ¿Y cómo no hemos experimentado la mano de Dios durante esta pandemia? ¿Cuántos han experimentado la mano de Dios? Levanta tu mano. Es una iglesia, hermanos, donde pudimos ver el amor y continuamos viendo el amor de Dios en cuidado. Los hermanos Velázquez, no se diga, no puedo decir por nombre porque ya entramos en problemas, ¿verdad? Se nos escapa uno. En general, toda la iglesia, hermanos,
amor de Dios, amor de Dios. Por izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque hay provisión de parte de Dios. Porque Dios provee el pan, porque Dios provee la carne, porque nunca desampara a un justo. Y Elías, durante esta etapa, un animal, un cuervo le dio de comer, hermano. Y después el Señor le dijo: Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo te he dado orden, allí hay una mujer viuda que te sustente. Se terminó ese periodo y le dijo: Elías, ahora quiero que vayas con esta viuda. Y a mí me llamó la atención esta porción de la palabra. El Señor envió a Elías con una viuda que probablemente no tenía, humanamente hablando, todos los recursos. No tenía un warehouse lleno de grano y de aceite. Una viuda que obviamente su esposo no estaba en casa, no más. Solamente vivía con su hijo. Pero lo poco que tenía se lo entregaba al Señor. Amén. Porque Dios mira el corazón. Dios mira nuestros corazones. No es lo mucho o lo poco que tengamos, sino cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos pide darle algo a Él. Amén. Y el Señor sabe quién va a ser obediente a su voz. Y le dijo: Elías, ve con esta viuda. Y llegó con la viuda. Y le dijo Elías a la viuda, le dijo: mira, te ruego que me des agua en un vaso. Y ella dijo: bueno, claro que sí. Como sierva de Dios, le trajo el agua a Elías. Toma un poco de agua. Regresó la viuda con Elías. Y Elías le dijo: ahora te ruego que también me des un bocado de pan de tu mano. Y ella dijo, la viuda: ay, Señor. Yo me imagino que ella dijo, me empezó a hacer las matemáticas y dijo: en mi casa tengo harina, tengo aceite. Híjole, si me está pidiendo Elías, me está pidiendo pan. Además tiene que estar cocinado, involucra trabajo. Y le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo el pan hecho. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora estaba recogiendo 2 leños para prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y es todo lo que tenemos, literalmente. ¡Wow! Eso llamó mi atención, porque el Señor fue en un lugar donde había escasez. Pero el Señor provee. El Señor provee, nunca nos deja solos. Amén. Y le dijo a Elías a la viuda, le dijo: no tengas temor. Y esto te está diciendo el Señor: no tengas temor. Ve y haz como yo te he dicho. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela después. Harás para ti y para tu hijo. Y la viuda fue obediente, fue y cocinó el pan y le dio a Elías primero. Y después cocinó para ella y para su hijo. Y Dios proveyó. Dios provee. Dios está levantando una iglesia que tiene su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se habla de recesión, se habla de tiempos difíciles. Nuestra mirada no está en las circunstancias. Nuestra mirada está en un Dios poderoso. Y lo que ocurre en esta nación, si es que Dios está trayendo juicio a esta nación, como el Señor había quitado la lluvia en esos tiempos, lo hace el Señor para su gloria. Lo hace para bendecir a las personas, porque Él quiere que las personas vengan al conocimiento de Cristo. Y durante la alabanza se decía esta palabra profética, y te la vuelvo a repetir de parte del Señor. Yo no sé qué circunstancia estás pasando, pero el Señor te dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse en nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel. Amén. ¿Cuántos creen que su provisión viene de Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, mi provisión viene de ti. Dile ahí: mi provisión viene de ti, Señor. Tú provees pan, tú provees aceite, Señor. Tú bendices mi casa. Mi vida no se basa en lo que las noticias dicen, en hacia dónde va la nación. Mi vida se basa en tu provisión, Señor. Y tú vas a ser glorificado en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vienen situaciones diferentes en la vida, ¿verdad? En esta misma casa donde estaba Elías,
el hijo de la viuda se enferma de tal manera que muere. Y le dijo la viuda a Elías: bueno, ¿has venido aquí para recordarme de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y Elías clamó al Señor y le dijo: Señor, me has traído a esta casa, me ha hospedado esta viuda, tu sierva me ha hospedado. Señor, ten misericordia de este su hijo. Ten misericordia, Señor. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice la palabra de Dios que Jehová oyó la oración de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Sabes, nosotros somos su iglesia. Nosotros podemos clamar, nosotros podemos pedir. Cuando hay personas enfermas, cuando hay personas en necesidad, el Señor escucha la oración del justo. La oración tiene poder, la oración es efectiva. La iglesia de Dios pasamos por un periodo difícil, porque hubo un tiempo en el que el Señor se llevó hijos suyos durante la pandemia. Pero sabes, nosotros no podemos agregarle un día a nuestra vida. Usted sabe, como hijo de Dios, nosotros no podemos agregarle o quitarle un día a los días que el Señor tiene determinado. Pero nuestra vida no lo determina Satanás, no lo determina la enfermedad, no lo determina las circunstancias. Dios es el que está en control. Cuando tú entiendes eso, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nuestras oraciones son de fe. Nuestras oraciones son creyendo, nuestras oraciones son diciéndole, pareciera como que Elías le estaba reclamando al Señor. No, Elías le estaba diciendo: Señor, yo creo en tu poder, yo creo en milagros, yo creo que tú eres un Dios de misericordia. Tú me trajiste a esta casa y me trajiste para dar bendición, y oró creyendo por que ese niño fuera sanado. Que nuestras oraciones sean oraciones creyendo que Dios puede obrar, y Dios obra. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han visto el mover de Dios en su vida? Amén. Porque la palabra de Dios dice, y sigue siendo verdad, hermano. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Señor, unge mis manos, unge mis labios, Señor, para que cuando yo ore por los enfermos, Señor, ore con fe. Yo ore creyendo, Señor. Limpia en mí, Señor, todo aquello que estorbe, que tú fluyas con el poder de tu Espíritu, Señor. Porque vivimos en medio de una generación, Señor, que necesita ver tu gracia, Señor. Necesita ver tu poder, Señor. Tú nunca te cansas, Señor. Tú no te cansas, nos amas. Nos amas, Dios Todopoderoso. Hermanos, cuando salimos afuera a evangelizar, necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que se mueve en el poder de Dios. Amén. Porque hay mucha necesidad, hay mucha hambre de Dios. Hay muchos enfermos. Pero tenemos que ser una iglesia que le crea a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No ores diciendo: bueno, pues ve al doctor. También cuando vas al doctor puedes tener fe, ¿sabías? Vas al doctor y dices: Señor, estoy viniendo a checarme, pero mi vida está en tus manos. Tú eres el que tienes la última palabra, tú eres el que determina mi destino. Ese es un hombre de fe. Esos son los Elías que el Señor está levantando para este tiempo. Y llegó el tiempo en el que Elías tenía que ya regresar de parte de Dios. El Señor le dijo: ¿sabes qué, Elías? Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Voy a traer lluvia. Es tiempo de lluvia. Y el Señor quiere que haya un avivamiento en medio de nosotros. Él quiere traer de su lluvia, pero es necesario que sean derribados los Baales. Dice la palabra que Acab tenía un mayordomo que se llamaba Abdías. Acab era el rey, regresándote a la historia. Abdías era su mayordomo,
Y el mayordomo, aunque estaba sirviendo al rey y la ley era adoración a Baal, dice que cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Dios, este mayordomo escondió a 100 profetas de Jehová, los escondió y les dio pan y agua. O sea, hizo bien delante de Dios. Y el Señor escondió a Elías de Acab completamente, no lo podía encontrar, lo perseguía por todo lugar y no lo podía encontrar. Y cuando Elías viene con Abdías, le dice: por favor, dile al rey que lo quiero ver. Y el rey le dice, y Abdías le dice: pero me estás bromeando, Elías, me va a matar, porque si yo le digo que venga a verte y el Señor te esconde, va a decir que soy un mentiroso, y entonces a mí me va a matar. Y Elías le dice: no, te doy mi palabra, el Señor me ha dicho que ahora es tiempo de que hable con el rey. Se presentó delante del rey, y Elías, y Acab le dijo a Elías: ¿eres tú el que turba Israel? ¿Eres tú el que nos está causando problemas? ¿Eres tú el que has quitado la lluvia en toda la nación? Tú mismo te has traído este daño, le dijo, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero ahora congrega a todo Israel en el monte Carmelo, los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías llamó a una reunión en el monte Carmelo, y en el monte Carmelo estaban los profetas de Baal, estaban los profetas de Acera, y Elías en medio del pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se quedó en silencio. Amén. El Señor les estaba diciendo: ¿a quién van a seguir? Esta es una iglesia que Dios gobierna y el mundo ve. Nosotros hemos decidido servir al Señor. Amén. El Señor nos está llamando a ser valientes. El Señor nos está llamando a levantarnos. Y Elías dijo lo siguiente: ok, vamos a hacer, ustedes han escuchado esta historia antes, ¿verdad? Dijo: vamos a tomar 2 bueyes y lo vamos a partir en pedazos. Y los profetas de Baal pueden partir ese buey y presentar una ofrenda a su Dios. Y le pueden pedir a su Dios Baal que traiga fuego, que descienda fuego. Entonces los 400 profetas partieron el buey, prepararon el sacrificio, y dice la palabra que empezaron a clamar, empezaron a decir a su Dios Baal: manda fuego, manda fuego. Y no ocurría nada, silencio. Y dice que empezaban a danzar, estaban danzando, gritando, brincando, hacían todo ruido: manda fuego, Baal, manda fuego. Nada, no ocurría nada. Y luego dijeron: bueno, empezaron a cortarse, porque eran violentos, empezaron a cortarse, había sangre, imagínate 450 personas brincando y saltando y diciendo: manda fuego. ¿Y dónde estaba su Dios? No respondió, no cayó fuego. Amén. Y Elías, dice la palabra que se burlaba de ellos: griten en voz alta, a lo mejor Baal está dormido, o a lo mejor Baal está meditando, ¿verdad? O a lo mejor está haciendo la siesta. No, eso ya es de mi parte, no la vas a encontrar en la Biblia. Pero Elías, hermanos, decía: griten más fuerte, no los escucha su Dios, por favor, que haga algo. Y no caía el fuego, porque su Dios tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene oídos y no escucha, porque está muerto. Porque Baal está muerto, no ha resucitado, porque no tiene vida. Dice la palabra: y los ídolos de las naciones son plata y oro,
obra de la mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Semejantes son los que los adoran. Están muertos, hermanos, pero nosotros adoramos a un Dios vivo. Cuando tú vienes a la casa del Señor y levantas tus manos, el Señor escucha tu clamor. Cuando tú abres tus labios y alabas a Dios, Él está escuchando tu alabanza. Cuando tú le dices: Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, Él te está escuchando. Cuando estás pasando por dificultades y clamas a Él, Él es un Dios que su oído está atento a tu oración. Él es un Dios vivo, porque es un Dios de vivos, no de muertos. Es un Dios que vive para siempre. Y Elías dijo: que ya terminaron, ya hicieron su altar. Ahora él empezó a hacer el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo empezó a levantar. Y aquí habla el Señor de un altar personal como hijos de Dios. ¿Cómo está tu altar en las mañanas con Dios? ¿Cómo está tu altar? Empieza a arreglar el altar delante de Dios. Dile: Señor, mis días te pertenecen. Te pertenece mi entrada, mi salida. Empezar un altar de adoración para el Señor. Amén. Y él lo que hizo fue lo mismo. Partió el buey en pedazos y creó una zanja alrededor del sacrificio. Y en esa zanja les dijo: bueno, quiero que ustedes pongan además agua. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: hacedlo una tercera vez, y lo hicieron. 3 veces en la zanja puso agua. Estaba siendo claro, diciéndoles: mi Dios es grande, mi Dios es tan poderoso que aún no solamente la leña, no solamente los trozos del buey, sino estaba agregando agua 3 veces mojado, para que meramente se supiera que era imposible que saliera fuego de ahí. Amén. Y dice la palabra de Dios que Elías clamó y dijo: Jehová, respóndeme, respóndeme, Señor, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, eres el único Dios, y que vuelves el corazón de ellos a ti. Y cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y el pueblo vio esto y se postraron y adoraron y dijeron: Jehová es el Dios poderoso, Jehová es el poderoso en batalla. Porque ese es un Dios vivo. Amén. A veces nosotros, no sé si somos naif, quisiéramos ayudarle a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Él es un Dios poderoso. ¿Me estás entendiendo, hermano? Elías nos dejó un ejemplo claro. Al contrario, le ponía agua. Le ponía agua para que quede claro que Dios está obrando. Amén. Esta semana fue una semana difícil para mi madre, que primero Dios viene al segundo servicio. Pero hermanos, hemos visto el poder de Dios de una manera increíble en su vida. Increíble. Hacia ese nivel de echarle agua alrededor de la zanja y decirle: Señor, es tu voluntad, es tu preciosa voluntad, es tu gracia. Experimentar el estar bajo la sombra del Omnipotente. Experimentar que tu cuidado, Señor, nos rodea. Que no necesitamos ayudarte, Señor. No necesitamos exagerar nuestras palabras. Tú estás ahí presente, Señor. No necesitamos agregarle palabras y ayudarle. Él es poderoso, Él está ahí. Ese es al Dios que servimos. Meses atrás viene mi mamá y me dice: el Señor me ha quitado la diabetes. Y yo le dije: ay, mi viejita linda,
En mi mente lógica, dije, mi mamá, su fe es tan grande. Dije, igual se sigue tomando sus pastillas para el azúcar, ¿no? Y le baja el nivel. Eso yo pensé. Y esta semana se puso mal de su presión, porque a su edad, bueno, yo aprendo de todo, ¿no? El cuerpo humano es como es literalmente perfecto, creado por Dios, una máquina. Le agregas algo en un lado, se desbalanza de otro lado. Es un perfecto balance, es la belleza de la creación de Dios. Y total, estaban checando de la presión, que no tiene nada que ver con el azúcar. Y le cambiamos un nuevo doctor que la cheque, porque consideramos que es un especialista en diabetes. Y como especialista en diabetes, lo primero que le hace es el test del azúcar, que es, el primer test es la glucosa, y después un test que es H1C, bien específico. Y el doctor le hace ese test, es el primer test. Y yo estoy anotado para recibir sus resultados, porque mi mamá es excelente para Facebook, los que la conocen, pero no para emails. Y me llega su test, como es un especialista en diabetes, el primer test es que le hacen diabetes. Y llega el resultado y dice, bueno, los que están en este parámetro tienen diabetes y los que están en este parámetro no tienen diabetes. Y mi mamá no tiene diabetes. Y me quedo, mi viejita no estaba mintiendo. Ella cree en un Dios poderoso. Él tiene cuidado de nosotros en los detalles más pequeños. Yo era el que estaba dudando. Dije, mi mamá, sí, le dijeron que ya no tenía. Pero hermanos, un examen de sangre con resultados directos, tangibles, de que Dios es un Dios de poder. Y sí, como Elías le agregó agua, que se vea que nuestro Dios es poderoso, que Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Elías empezó a orar por lluvia. Le dijo, sube, come, le dice al rey Acab, porque una lluvia grande se escucha. Y Acab subió a comer y a beber, y subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, postró su rostro sobre las rodillas. Y empezó a clamar y le dijo, Señor, envía lluvia. Y ese es el clamor de Eclesía, hermanos. Señor, envía lluvia. Envía lluvia, Padre, esa lluvia, Señor, temprana, esa lluvia tardía, pero envía la lluvia de tu Espíritu, Señor, que trae sanidad a nuestras familias, que trae sanidad a nuestras tierras, que trae sanidad, Padre, a esta nación a donde nos has traído. En el nombre de Jesús, Señor, envía lluvia. Envía lluvia en medio de nosotros. Y la palabra de Dios dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Señor, sana nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestras familias. Sánanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que tú nos pides, Señor. Y dice la palabra de Dios que Elías le dijo a su criado, sube y ve hacia el mar y mira. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Le dijo, vuelve a ver 7 veces. Insistía, Elías insistía porque creía en un Dios poderoso, porque creía en un Dios que puede hacer milagros. Y a la 7ª vez le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar, y la lluvia está aquí. Y hubo gran lluvia, y llegó la lluvia, porque Dios es el Dios de la lluvia, no Baal. Dios es un Dios poderoso. Él es el que determina los tiempos, no el Dios del aborto, no el Dios de la muerte, no el Dios
de este mundo, sino nuestro Dios es el Dios poderoso. Amén. ¿Y sabes qué ocurrió? Acab le cuenta a su esposa, le dice: mira, mi amor, fíjate que Elías trajo a todos los profetas en el monte Carmel y hubo una guerra. Y al final de esto, ¿sabes qué hizo este osado Elías? Mató, degolló a los 400 profetas de Baal. Le contó a su esposa. Y su esposa, Jezabel, le envió un mensaje a Acab y le dice: denle este mensaje a Elías, por favor, a ese profeta de Dios. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas y no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, le dijo: tienes 24 horas de vida porque te voy a matar, porque te voy a destruir. Así te voy a cortar la cabeza, como a esos Baales. Hablar la verdad, ¿verdad? El hablar la verdad, el enemigo te va a querer intimidar. El hablar palabra de Dios, el enemigo te va a decir: ¿qué estás haciendo? Eso no te corresponde. Amén. Y Elías empezó un desierto, dice la palabra de Dios. Y Elías se sentía mal y decía: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él tenía que correr y esconderse de Jezabel ahora. Y dice la palabra que se quedaba dormido y un ángel le tocaba y le decía: levántate y come. A su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y le dijo: levántate y come. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo es el camino, porque camino largo te resta. Se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme a la vida. ¿Cuántas veces cuando quieres hablar la palabra del Señor? ¿Cuántas veces cuando te levantas en fe? ¿Cuántas veces cuando te levantas creyendo? No va a ser fácil. Vas a ser perseguido y probablemente te vas a sentir uncomfortable, probablemente te vas a sentir incómodo, probablemente vas a decir: ¿qué está pasando alrededor mío? Pero el Señor te va a proveer, el Señor te va a guardar, el Señor te va a fortalecer. Y así como Elías, a lo mejor vas a decir: oh Señor, yo siento que voy a tirar la toalla. Es muy difícil, Señor, hacer tu voluntad. Es muy difícil caminar por el fuego. Es muy difícil caminar en aguas profundas. Tú me dices que camine más adentro, Señor. Es muy difícil. No puedo en mis fuerzas, no puedo en mi lógica. Pero el Señor te dice: sigue adelante. El Señor te dice: sigue caminando. No mires las circunstancias, no mires la amenaza del enemigo, no mires la lógica humana, mira lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y toma de hombres valientes, toma de mujeres valientes que están parados sobre la roca, que le creen al Señor, que creen en sus palabras, que creen en sus promesas. ¿Cuántos le dicen al Señor: yo quiero ser, Señor, como Elías? Yo quiero ser como un Elías de este tiempo moderno, que te dicen: Señor, yo te voy a seguir no importando las circunstancias. Provéeme, Señor. El Señor le dijo: sabes, yo haré que en Israel me queden 7,000 personas cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías en un momento se sintió solo, se sintió que no había nadie más, pero él no estaba solo. Había 7,000 personas, un remanente, que no habían doblado sus rodillas a Baal, que no habían besado a Baal,
pero que servían a un Dios poderoso. Amén. Pastor Samuel Rodríguez compartió y se me quedó grabado. La amenaza de Jezabel le dijo a Elías: en 24 horas te voy a matar. Esa es la amenaza del diablo a tu vida. En 24 horas, chao. Y cuando tú ves la palabra de Dios, pasaron 24 horas y Elías murió. Pasó un año, Elías murió. Pasaron 100 años, Elías murió. Pasaron 1000 años, Elías murió. 2000 años, Elías murió. Porque Satanás no determina nuestro destino. Porque Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y el enemigo no nos intimida. El enemigo no nos intimida. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, llamados para hacer su voluntad, llamados para lo que Él nos pide hacer. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Oh my goodness, yo podría continuar ahora, pastorita, pero está limitado. Ya me dieron el papelito. Y Acab, hermano, Acab tuvo grandes victorias sobre Siria. Dice la palabra de Dios que los sirios, nunca se acaba la guerra. Acab tuvo una guerra terrible contra Siria. Los sirios dijeron: nos gusta lo que tienes tú, tus frutos, tus mujeres, lo queremos para nosotros. Y el Señor le dio palabra a Acab y el Señor le dijo: yo te voy a defender, levántate y yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Y la primera pregunta que viene: ¿cómo Dios va a prosperar a un rey impío? Un rey que adoraba Baales, un rey que adoraba a los Baales y que tenía a Jezabel que le estaba dando mala influencia. ¿Cómo Dios lo va a bendecir? Una gran victoria, no me da tiempo de leerlo, pero habla de una gran victoria. ¿Cómo puede hacer el Señor eso? ¿Sabes? Porque Dios en su amor y en su gracia nos bendice para arrepentimiento. Porque Dios en su gracia nos manda bendición, nos da victorias para arrepentimiento. Y eso me llevaba a escudriñar mi vida y decir: Señor, victorias que me das en mi vida no es para decir: oh ya, mira qué buen cristiano soy, mira qué buen líder soy, sino para decir: Señor, es tu gracia, es tu misericordia, para llevarme al arrepentimiento, para discernir y evaluar mi vida y decirle: Señor, escudriñame, Padre, para hablar la verdad en todo tiempo. Escudriñame, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Ese es nuestro Dios. Y después Acab tenía un vecino que tenía una viña. Y esa viña era linda, era buena, era el vecino del rey Nabot. No sé si ustedes saben, tenía una viña. Y el rey miró y dijo: me gusta ese viñero, está lindo. ¿Por qué no lo tenemos como jardín del rey? Y Nabot le dijo, vino Acab y le dice: Nabot, ¿me vendes tu viña? Porque la quiero para el reino. Y le dice Nabot: lo siento mucho, mira, perdón, pero esa es una herencia de mi familia, el Señor me lo ha dado. Me lo ha dado el Señor a través de mis padres, no te lo puedo dar. Y Acab regresó a casa y estaba enojado, estaba malhumorado y dijo: ¿por qué no me vendió esa viña? Y llegó Jezabel. Dice: ¿qué pasa, querido? Yo no sé nada como mexicano ya a estas alturas. Le dice: ¿por qué te veo tan triste? ¿Por qué te veo tan decaído? No, pues es que no me vendió Nabot, no me vendió el viñero y pues ya, ese era algo lindo para sembrar ahí. Y le dice Jezabel: pero ¿quién es este atrevido? Tú sabes quién eres, ¿verdad? Tú eres el rey. Tú sabes la autoridad que tienes. Dame un segundito, lo vamos a arreglar. Y salió esta mujer. Y mezclado, ¿no? Porque esta mujer, puso a ayunar a la gente.
puso a ayunar a la gente y dijo: ponemos en ayuno, y levantó a 2 falsos testigos, y con 2 falsos testigos acusó falsamente a Nabot y lo mató. Y regresó a casa y le dice a Acab: asunto arreglado. Ya muerto Nabot, ya no puede quejarse, puedes tomar su viñero. Acab, por eso te digo, de un rey, el peor en la lista, Dios nos puede enseñar y nos puede ministrar. Que cuando Dios te pone en un lugar de autoridad, si eres un jefe, si eres un patrón, tienes trabajadores, es algo que el Señor te ha puesto para bendecirlos. El Señor, estás bendiciendo familias. Su chequecito a tiempo, ¿verdad? Los viernes. El obrero es digno de su trabajo. Que cuando eres supervisor en el trabajo, Dios te ha puesto como autoridad en ese lugar para bendecir y para hacer su voluntad. Como pastores, el Señor nos ha puesto en su casa para servir. Amén. Y para hacer su voluntad. Y vino la palabra del profeta y le dijo: no mataste y también has despojado, y mataste a Nabot. Dijo: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El Señor vino con Acab, porque Acab era el responsable, el que estaba tomando las decisiones. Dice: ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a lo que hicieron los amorreos. El Señor le dijo: la sangre, los perros comerán tu sangre, Acab. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Acab? Dobló sus rodillas. Oh my goodness, este Acab era bien influenciable. O sea, si te das cuenta, para bien o para mal, pero era influenciable. En este caso le sirvió. Dobló sus rodillas y dijo: Señor, perdóname, me he equivocado. Perdóname, Señor, estoy en un lugar de autoridad, no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer tu voluntad. Perdóname, Señor. Y el Señor, en su gracia, lo perdonó. Hoy cantamos, ¿verdad? Sublime gracia. Si tú y yo podemos pensar cuántas veces nos ha perdonado el Señor, podemos decir: wow, este de acá, qué tremendo. Wow. Pero si nos pusiéramos nosotros ahí, en ese lugar, y viéramos nuestra historia de vida, y viéramos la gracia, la misericordia de Dios, su perdón, su amor, una y otra vez, infinito, amén. No se termina. Se humilló y dice que el Señor le extendió, le dijo: bueno, como te has humillado delante de mí, por cuanto te has humillado delante de mí, no traeré el mal en tus días. En los días de tu hijo traeré el mal sobre tu casa. ¿Qué legado les vamos a dejar a nuestros hijos, right? Y quiero terminar en esta mañana con Gálatas 6, 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Señor nos está hablando del Espíritu Santo las últimas semanas, nos lo ha repetido, recalcado. Yo quiero vivir en el Espíritu, en la voluntad de Dios, porque cada una de mis acciones van a reflejar, como pastora Miriam predicaba, si estoy caminando en la carne o si estoy caminando en el Espíritu. Amén. Y de cada una de mis acciones como hijo de Dios, voy a entregarle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Y Acab murió. ¿Sabes cómo murió? Murió en una batalla, influenciado por Josafat a ir a pelear. Este hombre todo el tiempo fue influenciado. Algo que puedo aprender, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Es un tiempo en el que tienes que pararte firme y saber que tienes una identidad. No porque 450 profetas de Baal están brincando y haciendo algo, o porque es cool y es lo del tiempo, voy a hacer eso. Sino qué está diciendo el Señor, qué está hablando el Señor a tu vida. Y dejarte influenciar, pero por el Espíritu Santo. Amén. Acab murió y se cumplió la profecía del Señor. Murió y en el carro en el que estaba se derramó la sangre sobre el carruaje. Lo enterraron, pero literalmente vinieron los perros y lamieron la sangre que estaba en el carruaje. Una historia triste, pero saben, hermanos, Dios nos habla a nosotros porque nos ama y porque estamos en tiempos cruciales y porque Él quiere que nosotros, como Elías, le creamos a Él, un Dios de vivos y no de muertos. Te voy a invitar que te pongas de pie.